Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más en un nuevo viernes de análisis político aquí en Criterios. Como siempre es un placer que usted nos puede estar acompañando para poder tocar, para poder analizar, para poder profundizar sobre esos temas tan importantes que siempre acontecen en nuestra nación. Eso y más con nuestros invitados estelares. Estamos hablando en primer lugar del señor Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por invitarme. Es un gustazo estar aquí con Julia Evelyn. Gracias. El viernes nos abandonó, ¿te acordás? Sí, los dejé abandonados, solos y abandonados. Aquí la gente reclamándote. No, pero era por razones de fuerza mayor de salud, pero ahora no me la quise perder, ¿verdad? No me quise, así que aquí estoy encantada de participar en el panel y bueno, hay bastantes temas sobre los que hay que seguir insistiendo y sobre nuevos temas también que hay que ir incorporando, como es el caso de las concesiones de los puertos. Desde luego, doctora, y de igual manera, pues de una sola vez le doy la más cordial bienvenida. Usted sabe que esta es su casa, y también ese espacio para que usted pueda expresarnos esos criterios. Bueno, muchas gracias. Así que vamos entrando en ese primer punto con respecto a la novela de la Asamblea Legislativa, que desde que el presidente Nayib Bukele en esa cadena nacional mencionara los denominados $14.500, todo ha sido una pesadilla para la Asamblea Legislativa. Todo viene en bajada, todo viene en críticas de la población hacia esa misma asamblea que se suponía que no iba a ser más de lo mismo. Ronald Umaña, hay un quiebre de esa relación, se acabó el amor, Ronald. Fíjate que hablaba con Julia Evelyn que me acordé de un programa que hicimos acá cuando ganó Bukele la primera asamblea, no esta sino la anterior y que tenían mayoría, ¿verdad? ¿La del 2021? Sí. Habían hecho trampa ahí porque ese fue el momento de los mareros llevando votos hacia nuevas ideas. Y yo les dije, miren, ustedes están contentos porque ganaron todo. El problema, señores, es que el poder pesa. Podrán sostener ese gran poder porque justo fue después de que le dieron golpe de Estado a la Fiscalía y a la Sala de lo Constitucional y se quedaron con todo. Yo se los dije que miren, tengan cuidado, se necesita demasiado equilibrio para manejar ese poder. De hecho, les dije, gobernar este país es cosa de gente grande. De hecho, yo no estoy seguro, Ronald, pero creo que usted en ese entonces hizo un símil con la caída del Imperio Romano, que el Imperio Romano llegó a ser tan amplio, tan vasto, que no lo podían controlar todo. Justo les hice el símil del Imperio Romano, tú te acordás muy bien. Y les dije, se les va a venir encima ese peso, no van a poder con él. Justo lo que les ha pasado ahora. Hoy se les rompió la columna vertebral del Estado, que es la Asamblea Legislativa, ¿verdad? No se pudo tapar la corrupción, se desbordó la olla de la corrupción. Hoy todo mundo sabe que los diputados son corruptos, que la Asamblea es corrupta y además no sirven para nada. Sí, porque únicamente para... Sí, solo para apretar el botón. Yo ya le dije a Bukele que la cierre. Si él es un dictador, él no necesita asamblea. Sí, ¿para qué? Él cree que puede mantener una farsa ante la sociedad salvadoreña y ante el mundo, de que es democrático y que tiene asamblea. No, si aquí todos sabemos que las asambleas son puyabotones, y hoy puyabotones corruptos, ¿verdad? Aparte de los dos bandos que hay adentro de la asamblea, que son más que notorios. Por eso no han podido elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Ni de la Corte Suprema. Entonces tienen un problema grave, se les desboronó la asamblea, y la asamblea se pasa llevando al dictador, hombre. El dictador ha recibido un gran daño en su imagen, aparte que lo de Donald Trump, que según él creía que era su compadre,
y su amigo, y ya lo salió señalando de que no sirve, que es mentira toda la propaganda que él ha tirado por todo el mundo. Entonces, eso, más el problema económico que tenemos aquí, más el problema económico que tiene el Ejecutivo. Entonces creo que estamos ante una crisis de Estado. Claro, los dictadores la ven desde una perspectiva diferente a la educación democrática que hemos tenido nosotros, de cómo se resuelven los problemas, ¿verdad? Para un dictador es simpático estar mandando, ordenando, maten a aquel, hagan esto, no hagan aquel, él solito, ¿verdad? El problema es que cuando los problemas vienen para acá, él solito es el responsable. Por eso yo lo dije, en una dictadura el único culpable es el dictador, los demás son cómplices, ¿verdad? Sí. Cómplices. Sí, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta primero, el origen de esta crisis. Yo no creo que tenga como origen una disputa interna al interior del Partido Nuevas Ideas, sino que fue la revelación de datos sobre contrataciones, salarios y nombres de ciberinteligencia. de personas de ciberinteligencia SB. Yo creo que eso no hay que olvidarlo. ¿Y de dónde viene esa filtración? Pues yo estoy convencida que es parte de los archivos que encomendó antes de ser capturado Alejandro Mason a personas cercanas a él. Y por eso es que no solamente se está filtrando información sobre la Asamblea Legislativa, sino que también va a comenzar a filtrarse información sobre personas allegadas, tanto en el Ejecutivo como en el órgano judicial, al clan de Bukele, hermanos y compañía. Porque Alejandro Mason, si a alguien no le quería hacer daño, es al presidente Bukele, porque lo consideraba su amigo. Y él creía en su ingenuidad, ¿verdad?, que denunciando a gente como Ernesto Sanabria o a gente como Porfirio Chicas o a los diputados de la Asamblea Legislativa, el presidente Bukele iba a reaccionar e iba a hacer un esfuerzo por limpiar pues la casa y rodearse de gente más honesta o gente de gente que no fuera tan corrupta pues como eso, porque Alejandro Mason sí tenía información privilegiada, información confidencial, pero el presidente Bukele, lejos de hacerle caso y lejos de decirle, llamarlo para pedirle que le diera la información y que le ayudara pues a hacer esa limpieza que tanto necesitaba de esa ratonera que se llama Asamblea Legislativa y de la otra hormiguero que se llama Poder Judicial, en lugar de hacer eso, optó por la captura, la tortura y posterior asesinato de Alejandro Mason en prisión. Pero los datos de Alejandro Mason quedaron resguardados. Y parte del resguardo, en mi opinión, está en ese grupo de ciberactivistas llamado Ciberinteligencia SB. Entonces, ahí es donde ahí surge la crisis. Después trata el presidente Bukele de que esa crisis, de esa revelación de datos, no le dañe directamente. ¿Y qué hace? Se echa a todo, trata de buscar los chivos expiatorios, pues, a los que hay que tirarles los tomates, los huevos. A ver, Julia Belén, estamos hablando de que lo que hizo el presidente fue salvar su imagen, fue un sacrificio necesario. Miren, porque toda la gente que está en la Asamblea Legislativa, ahí el presidente Bukele no tiene ninguno que pueda llamarse su amigo. Los amigos del presidente Bukele están en el círculo más cerrado y más cercano del presidente, donde están sus hermanos, las compañeras de vida, ya sean esposas, amantes, novias de los hermanos, y otras empresas que están asociadas a ese clan. Ahí están los amigos. Lo que tiene en la Asamblea Legislativa son empleados algunos de confianza, como es el caso de Ernesto Castro. Que hoy es en la contra. Que hoy le está, sí, porque Ernesto Castro le ha servido como
y le ha protegido las espaldas desde que estaba administrando las discotecas, desde las discotecas que quebraron, que eran de Nayib Bukele, después el nuevo Cuscatlán, y luego en San Salvador, y ahora es su empleado de confianza. Pero ser empleado de confianza no es ser igual a que sean amigos. Incluso a los empleados de confianza de vez en cuando hasta se les invita que al cumpleaños del hijo, al cumpleaños de la hija, que a la boda, pero eso no, pero así hacemos con empleados de confianza. Entonces él dijo, bueno, aquí hay que sacrificar a alguien, eso se le llama o el chivo expiatorio, otros casos, otras veces se le llama la cabeza de turco. Hay que poner una cabeza de turco, ¿verdad? Para que todos pasen y a ese le pasen tirando todo el odio, toda la frustración. Y eso es lo que hizo con la Asamblea Legislativa. Los puso ahí, los desnudó pues, frente a todo el país e incluso llegó a decir la famosa frase de que Claudia Ortiz les había metido el gol. Que yo creo que eso yo lo sentí bastante ofensivo para sobre todo los miembros de la junta directiva de su partido Nuevas Ideas. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, yo creo ahí comenzó, y lo que ha estado el presidente los está usando, es mi opinión, los está usando para que la gente, que ahora sí ya nadie puede decir no sabíamos que eran corruptos, no sabía que en lugar de asesores contrataban masajistas o que contrataban maquillistas, gente que las maquilla, las diputadas y los diputados, fotógrafos, ¿cómo se llama eso? Peinadores, pero también los de marketing, ¿cómo se llama? De comercialización. De mercadeo, gerentes de mercadeo. Gerentes de mercadeo, como que se estuvieran vendiendo algo, ¿verdad? Como que estuvieran vendiendo jabones. Jabones. Entonces todo eso está develado y va a seguir, porque eso no, mire todo el tiempo que ha pasado, y las redes sociales y la crítica de la ciudadanía no ha bajado la temperatura, sino que siguen. Incluso los mismos youtubers que antes lloraban y se rasgaban las vestiduras, ¿verdad?, por los diputados y diputadas, ahora se han puesto en contra de los diputados, pero no se han puesto en contra del presidente Bukele. A todos estos, mis empleados, mis sirvientes, mis súbditos, pues van a tener que caer, y algunos seguramente caerán, otros serán perdonados, ¿verdad? Pero lo que sí es que a todos los tiene recibiendo, así como cuando tienen a un payaso, ¿verdad? Y que todos o el patiño, que a todos le tiran las burlas, que a todos les tiran el hate, a todos le tiran las piedras, los tomates, ¿verdad? Entonces así es como tienen a los diputados. El tiempo va a pasar y no va a ocurrir nada en la Asamblea Legislativa, no va a ocurrir nada. Simplemente las cosas se van a ir calmando, van a aparecer nuevas cortinas de humo, y el presidente Bukele los va a dejar tranquilos hasta que aparezca la próxima crisis, y entonces sí los va nuevamente a sacrificar y a ponerlo como objeto del escarnio público. Sí, algo que sencillamente solo podemos decir que ocurre en la política. Pausa comercial, retornamos a Criterios. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y es que la pregunta sigue pendiente. Si realmente hay una división muy evidente en la Asamblea Legislativa. Algunos youtubers lo han mencionado, que el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, controla aproximadamente 14 diputados. 14 diputados es el rumor de los diputados que tiene controlados de Nuevas Ideas, ¿verdad? Y algunos le suman los 3 más que hay de Arena, más
Los dos de arena. Vamos. El de Vamos. Entonces son Baja, 17. Pueden acumular 17, ¿Es ¿verdad? posible eso, Ronald? Siempre ha sido. Claudio Ortiz, Francisco Lira y Marcela Villatoro, vayan ahí. Si yo estuviera en la oposición, lo haría. ¿Me Por entendés? estrategia. Claro, si es que oposición tiene que haber oposición en todos los flancos políticos, sobre todo cuando son una minoría. Entonces te tenés que agrupar con lo que haya. ¿Por qué han hecho daño ahora ese bloque de 14, digamos? Dejemos fuera estos 3. Porque cometieron el error de bajar de 84 a 60. Hoy con pocos diputados puedes tener el control de la Asamblea. Antes necesitabas muchos más, ¿verdad? Porque hoy necesitas para las dos terceras partes que 30 diputados. Si por el otro lado ya te tienen Para 2/3 son 40, imagínate. ¿Verdad? Entonces ya con pocos diputados te pueden controlar o no dejarte actuar. Hoy la pregunta es, ¿por qué creen ustedes, amigos, que no se han electo los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Cuando ya estaba Claro, en la ya agenda de la sí llegó sesión. a la agenda. El problema es que ambos grupos están pensando en la otra elección para dentro de 3 años, si es que va a haber elección. Acaban de ser electos y ya están pensando en la siguiente. Así es, ¿por qué? Porque hoy se supone que Bukele no quería que Neto Castro ni el diputado jefe de fracción siguieran en sus cargos, ¿verdad? Pero ellos se reeligieron en la asamblea porque ya tenían control de algunos diputados. ¿Qué va a pasar en la próxima? En la próxima no los van a elegir según ellos, pero ellos quieren seguir ahí, quieren los $20,000 mensuales o 14 o 11, lo que les dejen. ¿Me entendés? ¿Qué se necesita para eso? Tener el Tribunal Supremo Electoral controlado. Pero si Bukele lo controla, Bukele no los elige. Entonces, ahí está la manzana de la discordia. Por eso no eligen. Y cuando le preguntan a algunos diputados, dicen, si ni estamos en elecciones, dijeron. ¿Para qué? No hay prisa. No hay prisa. No es cierto que no haya prisa. El problema es que además no hay votos. No hay votos, eso es, no es prisa, votos no Y no hay. se supone, a ver, Ronald, pero Además no, a ver, es constitucional tenerlos electos ya. Ronald, y no se supone que antes los procesos se atrasaban porque Arena no lo permitía, porque el FMLN no lo permitía. Y ahora, ¿cuál es la excusa? Si antes decían que todo atrasaban los mismos de siempre, ¿y ahora? Oye, ellos, es que los mismos de siempre son ellos ahora. Y hoy lo atrasan ellos allá adentro. Por primera vez ha habido un bloqueo adentro, ha habido un contrapeso en la asamblea, por primera vez. Entre ellos mismos, claro. Entre ellos mismos. Es que mira, cuando vos veías antes Arena, PDC, PCN, FMLN, ese era un juego democrático, que estos empezaron a criticarlo para que se viera mal. Pero las negociaciones en los parlamentos siempre han existido, son para eso. Tenés que llegar y negociar. De eso, de ese consenso, salen las mejores leyes. No es como que una sola persona decida, como pasa hoy. ¿Verdad? Por eso yo les decía, cierren la asamblea. No sirve para nada. ¿Me entiendes? ¿Verdad? En aquel tiempo no había debate, había esto, habían arreglos. Por supuesto que habían arreglos, ¿verdad? Pero esa es la esencia de la democracia. Hoy no la hay. Y como ya no hay democracia, ¿para qué queremos asamblea? Quítenla. Quítenla, no sirve para nada. Yo ver, suponiendo, porque no estoy totalmente convencida de la tesis de Ronald de que sí hay una división interna en el partido Nuevas Ideas, representado en la Asamblea Legislativa, y que hay un grupo que está por Ernesto Castro, que controla 17... Unos dicen 14, otros dicen 17. que sería importante, suponiendo que eso sí fuera cierto y que sí existe tal división y que Ernesto Castro tuviera no solo aspiraciones a continuar como presidente de la Asamblea Legislativa, sino que incluso tuviera aspiraciones presidenciales. Que otro secreto a voces, que son rumores otro también. secreto a voces. Tiene aspiraciones presidenciales. Tu análisis,
ande en la calle, Julián. Suponiendo que fuera así, yo creo que el presidente Bukele tiene demasiado poder porque él ya eliminó todo control constitucional sobre sus actuaciones. Tiene es como su principal bastión al ejército, a las Fuerzas Armadas, a la policía, digamos, y tiene ese poder y digamos, ese irrespeto a la Constitución que le caracteriza, que en el momento en que él sienta que esa división realmente va en serio y que quieren empezar a vetarle, a atrasarle o a modificarle las iniciativas de ley o las iniciativas de reformas a las leyes que él está enviando, en ese momento él se toma la Asamblea Legislativa, desaparece a la Asamblea Legislativa y nombra o hace un llamado a una asamblea constituyente para crear la constitución que él necesita en donde no lo tiene. Que entiendo que en los últimos días él ya les regresó una ley, si no me equivoco. La que daba como 10 años o 12 años de prisión a las personas que cometieran... Del Código Penal, que él se las regresó. Algo que en los últimos años, pues bueno, nunca había sucedido mientras él estuviera junto con la bancada. Sí, pero podría ser parte también de una estrategia de vender la imagen de Bukele y de la Asamblea Legislativa como vender la imagen de que sí hay independencia de poderes y que no todo lo hacen en apego estricto a los órdenes que vienen de Casa Presidencial. Podría también ser parte de un juego, perdone, pero yo de esta gente no se me ocurre más que, como le digo, que las cosas suceden así porque suceden, sino porque siempre lo han planificado, porque han previsto los daños y lo han comparado con los beneficios políticos, porque el gran objetivo es no dañar la imagen del presidente, y entonces ahora el presidente, pues, ante digamos, los señalamientos de su autocracia, del control total de la Asamblea Legislativa, él puede decir, no sucedió así, yo envié tal reforma y no me la aprobaron, me la devolvieron. Yo les pedí que eligieran al Tribunal Supremo Electoral en tiempo y no lo eligieron. Quiere decir que no están tan sumisos al Ejecutivo. Podría ser parte de ese escenario, de esa puesta en escena de Bukele para dar la impresión al resto del mundo y también a nivel nacional que no existe tal cosa como la sumisión total de la Asamblea Legislativa a sus órdenes. Pero eso es lo que así lo interpreto yo. Pero si fuera verdad que el Ernesto Castro o la Suezi Callejas y todo ese grupo que está en la Junta Directiva y otros de veras quieran hacerle el contrapeso y se tomen en serio lo de que son un órgano autónomo e independiente del Ejecutivo, si de veras se lo toman en serio, inmediatamente Bukele deshace la Asamblea Legislativa, lleva al ejército, le da una patada en el trasero a todos los diputados o diputadas rebeldes y convoca una Asamblea Constituyente. Yo creo que, entonces yo dudo bastante que digamos, esa supuesta conflicto interno en Nuevas Ideas sea real. Yo creo que solamente es de apariencia y que el verdadero, o sea, cuando se pruebe la verdad de las cosas, si existe o no existe, va a ser cuando se empiecen a dar enfrentamientos entre la Asamblea Legislativa y se le impida lo que ellos le llaman la gobernabilidad al presidente Bukele. Cuando eso ocurra, entonces sí podemos ver que hay una división interna. Mientras tanto, creo que es parte del espectáculo, pues, del circo legislativo que han montado para a la gente como confundirla y para que la gente crea, pues, que no estamos realmente en una dictadura. Bueno, y es así como nos vamos a trasladar a la siguiente pausa. No nos cambie, regresamos en breve.
Otro de los puntos por analizar son los comentarios de los últimos días emitidos por el diputado del PCN, Reinaldo Cardosa. Primero, al mencionar que ya lo pasado, pasado. Borrón y cuenta nueva. O como decía José José, pues no le interesa. Que constantemente esté evadiendo las preguntas de los periodistas cuando le cuestionan sobre cuándo va a transparentar su planilla. Mira, él es un sinvergüenza, ¿verdad? Eso es él. Comenzando por eso. Comencemos por eso, Es ¿verdad? un sinvergüenza, man. Sí, yo me acuerdo. Establecido eso Mira, yo me acuerdo que le habían quitado todas las propiedades porque sí. lo habían acusado de lavado, narco, no sé qué. del cartel de Texas. Sí, entonces pues, ya las devolvieron, por supuesto. Entonces cuando le preguntan algo, dicen, no, si eso es de la legislatura pasada, de eso no hay que hablar. Pero y ellos no viven hablando de arena, del frente. Ellos sí pueden hablar de 20, 30 años atrás, pero de 6 meses atrás no. No quieren hablar. ¿Ah? El hecho de que él no sea inteligente no quiere decir que el pueblo no lo sea. Le dieron un honoris causa estos días. Le dieron doctorado honoris causa. Estamos hablando del mejor intelectual de la Asamblea Legislativa. ¿Ah? Hoy le dicen el honoris causa. El honoris causa, y antes fue el presidente de la República, era Sí, que lo dieron no. allá en Taiwán, Pues o sí. en China, no sé dónde se lo dieron. En Turquía, creo. Y a él se lo dieron en México. Un honoris causa. No, hombre, y cuando lo ves que no puede leer una cifra de 4 dígitos, entonces vos decís, honoris causa, ¿en qué, verdad? No, eso es. Va. Pero cuando él dice de que no va a responder esa pregunta, no, hombre, sí, no deberían de preguntarle nada. Él no sabe nada de todas maneras, hombre. Si el PCN lo pone ahí, porque es el PCN, ¿verdad? Todos sabemos que nadie lo detiene. Pero que él sirva para algo, no. Al ver ese diputado, mire, deberíamos de pensar seriamente que hay que cerrar la Asamblea Legislativa. Sí. Una El muestra botón, representativa, sí. ¿verdad? Como dicen, para muestra un botón. Y si el botón de muestra fuera este diputado, realmente estamos en una crisis no solamente institucional, sino que también en una crisis intelectual, en una crisis de inteligencia, en una crisis moral en la Asamblea Legislativa. Una crisis ética. Realmente con ese diputado no puede simplemente decir o dar como respuesta lo pasado, borrón y cuenta nueva, y ahora ocupémonos de cosas importantes como celebrar el Día del Motorista. Eso era lo importante, y no revelar su planilla. Ni la revelará. No. Ni la revelará. No. Y la gente, pues sí, por eso es que esto, aunque muchas personas digan, ya aburren, ya no hablan de la Asamblea Legislativa, claro que hay que seguir hablando de la Asamblea Legislativa, porque tienen que dar cuentas. Y tienen que, porque no cuadran todavía las cifras con la revelación de los cuadros de ciberinteligencia SB. El diputado Carballo se le pasó la mano al señor, con todo respeto. No solamente estaba recibiendo por encima, un monto por encima del resto que se le asigna a los jefes de fracción en la Asamblea Legislativa, sino que entre los asesores, el personal contratado de esa planilla, pues de eso que le han dado a él, no como salario, sino que como para los gastos de la fracción, contrató a profesores que trabajan en el Instituto Técnico Exsalesiano, el ITEXAL, ¿verdad? Que es un colegio privado administrado por una fundación. Y no solamente eso, sino que la Asamblea Legislativa, cuando en los dos últimos periodos, en el periodo anterior y en este periodo, le ha dado subsidios de los recursos del presupuesto, de las partidas presupuestarias que van para organizaciones no gubernamentales al ITEXAL, pues. Y entonces ahí hay un conflicto de intereses, así como, ¿se acuerda cuando le decían a la diputada Lorena Peña que había conflicto de intereses porque le habían dado a la asociación Mélida Anaya Montes, o cuando le decían al otro que por qué le habían dado a Fundaspado o lo que sea?
Entonces, lo mismo está pasando con el diputado Carballo. Y peor todavía, porque los de la medida hacían su trabajo Sí, pero y reportaban. y esto no. Y este para su propio colegio, es su fundación, y le han dado $1.600.000. Y para este año, Julia había pedido 600.000. Sí. Y para ponerse estrictos en la asamblea, solo le dieron $400.000. Vale. No, además también que eso es una institución privada, pues. Claro. Y entonces, a cuenta de que esa institución privada tiene que, primero, lograr beneficios mediante la contratación de personal con fondos destinados a asesorar al diputado en la Asamblea Legislativa. Él, en lugar de se ahorraba, pues ese dinero le servía para ahorrarse en el pago de planillas en el colegio. Imagínense, eso a mí es corrupción. Tiene un programa de becas que es financiado con fondos de la Asamblea Legislativa, un programa de becas, ¿verdad? Pero las becas son para darlas, para beneficiar al mismo colegio. Entonces, aquí ese diputado se pasó de corrupto, se pasó de sinvergüenza, pero curiosamente goza de todo el apoyo del Ejecutivo. El Ejecutivo no le ha hecho ningún señalamiento y en la Asamblea Legislativa tampoco se le hace señalamiento. Incluso los mismos youtubers, en los quienes se han enfocado es en los diputados de Nuevas Ideas y no han visto que hay otros diputados que también tienen que dar cuentas de lo que sucedió en los 3 años anteriores, en la legislación anterior, incluyendo la fracción del FMLN y la fracción de Arena y la fracción de Vamos. Todos esos tienen que dar cuentas, pero no ponen eso, sino que creen que todo comenzó hace el 1 de junio o el 1 de mayo del 2024, ¿verdad? Lo cual es una falacia. Solo vuelvo a ver a la diputada de Santa Ana, que tenía una muchacha ahí que le pagaba 1.100, ¿verdad? En planilla, le quitaba la mitad, solo le dejaba 600 pesos y ella se quedaba con la diferencia. No, es que pasó de ganar $500 a ganar 1.500. Así fue la cosa, 1.500. Pero a ella, cuando el momento del día de pago, entonces ella retiraba de la cuenta $500 y los $1.000 restantes iban a parar a manos de la diputada. Entonces, mira, Fernando, cuando yo veo... Lo mismo puede estar pasando ahí. Cuando yo veo todos esos salarios, Julia Evelyn, de 2.500. Una maquillista, 2.500, no es cierto, le han de dejar 600 pesos. Y lo demás se va para uso discrecional del diputado o de la diputada. Hay diputados que tienen nada más 4 empleados. Y entre los 4 empleados hacen los 14.500 pesos. Entonces, no puede ser. ¿Y por qué un fotógrafo? Alguien que anda con su celular ahí tomando fotos. El otro que le anda la cartera a la diputada. El otro que le anda el saco. $3.500 por eso. Vos decís, no, a ese muchacho le han de dar 800. No. Es que esa es la práctica de todos. Que ya se institucionalizó en la Asamblea Legislativa. Y por eso es que queremos ver la información que tienen reservada por 7 años, porque en este momento solo estamos viendo las planillas en Excel, en un Excel simple, ¿verdad? Y que todas parecen que las hicieron ellos. Las hicieron como a pie, ¿verdad? Sí. Como hoy soy y el sello que pusieron, un sello de la fracción. Y no de la junta directiva, ni tampoco de la dirección de personal, ni de la gerencia técnica. Entonces aquí lo que están es como tratando ellos de hacer su cortinita de humo, pero no les está funcionando. Al contrario. Porque a nadie se le olvida que el presidente Bukele le dijo en cadena nacional que habían recibido $14.500 por cada diputado,
¿verdad? En los 3 años anteriores y en lo que va de este año, y les dijo que se lo bajaran a $11,500. Lo cual necesitamos Bukele, entonces, pero necesitamos entonces ver la información, pero no la podemos ver porque está en reserva de 7 años. Pero Entonces, Bukele falla, Julia, ahí. ¿Por qué? ¿Por qué dejarles 11,000? ¿Y de dónde, por Dios santo? ¿A dónde hay una ley para eso? Además, él no puede ponerle al legislativo. No puede, no podría en una sociedad en una de democracia y en un Ajá. Estado de derecho, Claro, pero como hace tiempo que ya no estamos y ahí. él le da órdenes al presidente Castro y aquel hace caso, por Dios santo. Sí, yo creo que hasta sudando se puso. Y es el presidente de la institución autónoma. ¿Por qué no mejor le hubiera dicho, mire, quítenles todo? Si es que no hay por qué. ¿Cómo van a estar botando esa cantidad de dinero? Y el Rosales no tiene medicinas. Sí. Y el Seguro Social no tiene medicinas. ¿Ah? Y ahí botando esa cantidad. Las escuelas sin construir. Las escuelas tiradas. Entonces nosotros estamos viendo una realidad y se la exponemos a la gente la ve también, ¿me entiendes? Por eso yo insisto, el poder pesa, señores, y no lo pudieron cargar. Pero miren una cosa, yo sí quisiera, para terminar el segmento, sí quisiera señalar que lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa obviamente es corrupción, malversación de fondos y sinvergüenzada. Ahí no hay otra forma de calificarlo. Sin embargo, el presupuesto que maneja la Asamblea Legislativa es, digamos, de unos 54 millones de dólares. Es bastante dinero y haría falta. Pero también no olvidemos que hay un autócrata, que hay una persona que está ejerciendo la presidencia de manera inconstitucional, que maneja un presupuesto de casi 9,000 millones de dólares. Entonces, es cierto que nos estamos fijando y estamos denunciando a quienes están robando las gallinas, ¿verdad? Las gallinas, porque los diputados es lo que están haciendo, robando y malversando las gallinas, pero no nos estamos dando cuenta quién se está quedando y quién se está apropiándose de toda la hacienda, pues. Y toda la hacienda se llama El Salvador, y eso no lo están haciendo los diputados, sino que lo está haciendo el Ejecutivo, el clan Bukele, hermanos y compañía. Pausa comercial, retornamos a Criterios. Damas y caballeros, estamos en la tercera fase, o se ha anunciado la tercera fase del plan de despegue económico para El Salvador, que consiste en una asociación público-privada para poder controlar y sacar el mayor provecho a nuestros puertos. Aunque también surge la duda, si una empresa turca va a tener el 80% de las acciones o las decisiones y El Salvador nada más el 20%, ¿realmente es una asociación mixta? Pareciera privatización. Pero en todo caso, ¿realmente esto servirá para que El Salvador avance y se posicione en la región? El presidente Bukele dijo que lo público debería ser mejor que lo privado. Eso lo dijo. Y hoy está privatizando las cosas. ¡Qué belleza, Bukele! Entonces usted sí considera que está privatizando los deteriorado puertos. lo público para justificar la inversión privada y la privatización encubierta. Primero van a ser los puertos, después viene la salud, después la educación de una vez, y después todos los bienes públicos, es decir, los construidos con fondos públicos. Entonces te das cuenta de la incongruencia de él, de la mentira, de lo mentiroso que es. Mentiroso. Él dijo, lo público tiene que ser mejor que lo privado, y privatiza. Porque eso es privatización. Y privatiza Acajutla, el principal puerto de nosotros. Y entonces yo me pregunto y me voy, ahí tengo mis archivos, y había prestado al BID 84 millones de dólares para la modernización de Acajutla.
para entregarlo, anunció bonito. Y ahora, ¿a dónde está ese pisto? ¿Dónde está ese pisto? ¿Dónde está el pisto del puerto? 87, 84 millones. No hicieron nada. ¿A dónde llevaron ese dinero? No lo sabemos. ¿Qué dijo Anliker cuando acababan de llegar al gobierno? Que él lo nombraron presidente de CEPA. Que le iban a invertir 700 millones a Acajutla de parte del Estado. Que lo iban a hacer en no sé cuántas etapas y que eso iba a quedar precioso. A mí me agradó porque realmente yo sé que Acajutla necesita modernizarse. Desde hace tiempo. Desde hace rato, ¿verdad? Y necesita ser un puerto eficiente. Eficiente. Que baje los costos de las tarifas. Porque si nosotros tenemos a nuestros exportadores que ha bajado la exportación, ha bajado la venta, y si vos se la entregás a Gilport y Gilport comienza a subir las tarifas, vamos a ser menos competitivos en el exterior. Lo que dice que aquí habrá más desempleo. Porque la maquila necesita que los costos sean bajos. Porque sean bajos los salarios. Para que ellos puedan vender afuera. Si te suben las tarifas, ellos van a subir los precios, no van a vender afuera y van a generar más desempleo. Y entonces, ¿de qué manera despegamos económicamente? Ya desemplearon a los primeros 1,000, ¿verdad? Ahora, también investigué a Gilport. Eso te iba a decir. Sí. Gilport es una empresa privada transnacional. Transnacional. Sí. Y el caso que les quiero contar es el caso del Ecuador, con el puerto Bolívar, que es el puerto más grande de Ecuador. Es donde Ecuador saca su mayor cantidad de exportación. Hablo de banano, de plátano y de minerales que lo saca la China, ¿verdad? Por cierto. Entonces Correa entregó ese puerto. En la misma modalidad se lo entregó a esta empresa Gilport. A Gilport. Y con las mismas o mejores expectativas, ¿verdad? Que iba a aumentar la eficiencia, que el manejo de carga igual que iba lo a que hacer están eso, haciendo acá. que las tarifas iban a reducirse, pero hay cosas importantes, espérenme. Erdogan llegó. Erdogan es el dictador de Turquía, de donde es Gilport. Llegó con su guardia personal, con su guardia pretoriana. Y hicieron una manifestación, unas mujeres que estaban perdiendo el trabajo, el empleo allí en el puerto, y las maltrataron a las mujeres ecuatorianas, los policías turcos. Digo esto y lo anticipo porque lo que menos quiero ver en mi país es que vean a un policía turco a golpear a una mujer salvadora. O a un hombre, no importa. Es que pero el caso allá fue típico porque fueron a las mujeres a las que pues reprimieron. Sí, las mujeres fueron porque eran las principales afectadas por los despidos. Y ya el presidente de CEPA, cuando le han preguntado sobre qué va a pasar con los empleados, los sindicatos, pues dice que esas son decisiones que va a tener que tomar la empresa Gilport, porque como van a tener el 80% del capital accionario, entonces van a tener la mayoría en la toma de decisiones. La que va a mandar es Gilport. Gilport va a decidir sobre todo. Va a deshacer los sindicatos, va a despedir masivamente. De hecho, ¿te acordás que metieron soldados y militares a ese puerto? Sí. Y sacaron un montón de gente? Sí, e incluso, ya previendo eso. Y fíjate que incluso la playa Las Flores, que es una playa pública de acceso, era una playa pública. Esta semana se ha anunciado, yo vi el documento, el memorándum, esto es oficial, en donde se le avisaba a la autoridad portuaria de Acajutla de que procedieran y se reunieran en esa playa para proceder al cierre definitivo del acceso a la playa, porque eso no, como está cerca del aeropuerto, del puerto de Acajutla, los turcos no quieren que haya gente cerca de donde ellos estarán operando. O la van a utilizar para ampliar la terminal de carga. Pero sigo con Gilport, mira.
En el primer año solo invirtieron 11 millones allá. O sea, mintieron de entrada. Dijeron que iban a invertir 600 millones en no sé qué cantidad de años. Aquí dice que van a invertir 500 millones también en los primeros 5 años. Bueno, entonces igual allá. Sí. Pero cuando vieron que solo 11 millones, fueron a investigar. Solo tenía 50 millones de capital y Es cierto. Y debían invertir ya el otro año 200 millones. ¿Sabes qué hicieron? Fueron a conseguir los 200 millones internacionalmente en un crédito, a prestarlos para seguir haciendo la inversión. Y después de eso, cuando revisaron las grúas, eran grúas usadas en mal estado, las que habían montado en el puerto. O sea que yo no sé. Y también se te olvida mencionar que las tarifas en el Puerto Bolívar se incrementaron todos los años, y eso perdió competitividad. Todos los años comenzaron a subir las tarifas y el banano y el plátano de Ecuador empezó a perder competitividad porque era más caro. Lo que les decía yo de las maquilas nuestras, ¿verdad? Nuestros empresarios necesitan que la infraestructura económica sea mucho más barata, la energía eléctrica, los transportes, que tengan buena carretera, para que nos haga competitivos hacia afuera, y poder tener mayor productividad adentro. ¿Qué significa la mayor productividad de las empresas? Mejores salarios, hombre, más trabajo para la gente. Pero si estás ahogando también a las empresas, como has ahogado a los que vendían cosas en la calle de Rubén Darío, entonces te estás acabando realmente el país. Bueno, esto creo que los abogados constitucionalistas, usted tendrá oportunidad de conversar con ellos, pero yo tengo entendido de que de acuerdo al artículo 120 de la Constitución de la República y de acuerdo también a una resolución del año 2015 de la Sala de lo Constitucional sobre el caso de Citrams, ¿verdad? Del sistema de transporte del área metropolitana, cuando un extranjero o cuando un inversionista privado, ya sea nacional o extranjero, se le vayan a dar el control, la gestión y la explotación de bienes públicos, es decir, de bienes construidos con fondos públicos, que los fondos públicos son fundamentalmente impuestos pagados por la ciudadanía, que cuando ese sea el caso, primero tienen que hacerse bajo la modalidad de concesiones y luego que se haga la concesión siguiendo el procedimiento de bases de licitación, presentación de ofertas, análisis de ofertas, selección de finalistas y asignación. Después esto tiene que llegar a la Asamblea Legislativa para su posterior ratificación. Sí, porque ellos están actuando de dedo. Porque esto es solamente un memorándum de entendimiento. Esto quiere decir que lo que están haciendo es ilegal, señor. Ilegal e inconstitucional. Y aquí todos los que dicen, los abogados y abogadas que dicen que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional se tienen que cumplir, pues comiencen por cumplir con esta resolución del 2015 sobre el Citrams. Porque el Citrams se declaró ilegal. Y el presidente Bukele lo primero que le ordenó a Romeo Herrera, al ministro de Obras Públicas, que fuera a deshacer, a destruir el Citrans, porque le había concedido el uso de un bien público que era un carril del Boulevard del Ejército y un carril de la Alameda Juan Pablo II, que eran bienes públicos, y en esa resolución la Sala de lo Constitucional les recordó el artículo 120 de la Asamblea de la Constitución de la República, y en esa resolución dice que lo que establece la Constitución está por encima de lo que establezcan las leyes secundarias o los reglamentos
o las cartas de intención El que se simple respeto a tengan. la pirámide de Kelsen. ¿Verdad? Eso es lo que tiene que hacerse. Entonces, ellos, lo curioso, bueno, no tan curioso, porque ya esto nos tiene acostumbrados el autócrata Bukele, es que dice una cosa cuando y se indigna cuando los que no son de su grupo lo hacen, como es el caso de Citrans, ¿verdad? Ahí sí, es ilegal, pero ahora en el caso de los puertos va a operar de la misma manera en que operó el Citrans. Asignación a dedo, con empresas que no tienen la Mira, me liquidez. acuerdo del caso también de la Geo. También ahí está. De Enel, Selenel. el caso que hizo de Paco Selenel. Flores. Ajá. Es decir, Y entonces, Guillermo Que nos Solván. costó 8 millones de dólares poder ganar en las instancias internacionales. por eso, Ajá. entonces aquí hay que ver los intereses, no solo turcos, sino que intereses a lo mejor rusos, y los intereses también de la oligarquía salvadoreña, incluyendo ya el clan Bukele, hermanos y compañía, que es lo que buscan con esa privatización acelerada de los puertos y con las privatizaciones que van a continuar dándose en los 5 años que constituyen realmente la tercera fase del plan económico de Bukele, que es un plan económico hecho para sus intereses y los de sus allegados, y no es un plan económico diseñado para beneficiar a las mayorías populares de nuestro país. Bueno, y así nos vamos a la última pausa. No nos cambie, regresamos en breve. Se ha mencionado que en efecto la fase 3 del despegue económico de ese plan es inconstitucional porque ni siquiera ha pasado por la Asamblea Legislativa. Ronald Umaña. Fíjate que en son de broma te voy a decir algo. Esta es la fase 3, pero aquí no sabemos de la 1 ni de la 2, ¿verdad? Alguien me decía por ahí, la fase 1 era el café gratis, la fase 2, 3 pupusas por $1. Y esta es la fase 3, ¿verdad? Ninguna de las 3 sirve. Es que es cierto, aquí no ha habido fase 1 ni fase 2. Y la 3 no es para buscar un repunte económico de inmediato. De hecho, fíjate que el puerto de La Unión, estuve revisando los archivos y me fui a cooperación japonesa, JICA. Ellos dicen que para arreglar el asolvamiento de ese puerto, toda la parte de residuos que llega abajo y que puedan entrar buques de gran calado, se necesitan 50 millones de dólares al año, todos los años, para estar llegando a 14 metros abajo. Requiere un gran mantenimiento. Sí, es carísimo. Por eso es que nunca se pudo concesionar. El que hizo eso fue Tony Saca. Yo me acuerdo que lo criticaba en aquel tiempo y le decía que lo que nos estaba dejando de legado era un elefante blanco. Que necesita mantenimiento. Sí, cuando yo pregunté que por qué allí se necesitaba más plata que en Acajutla para el asolvamiento, me dijeron algo muy lógico. El problema es que lo hicieron en un golfo. No se pueden hacer puertos en los golfos ni muy cerca del golfo, porque el golfo atrae toda la arena y todo abajo. Cualquier cosa. Y eso hace de que los barcos de gran calado no puedan A lo mejor lo van a entrar. ocupar para algo más después. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo veo que esto de Gilport dice que 71 millones y eso lo vamos a dejar con grúas nuevas, cuando veo de que allá las grúas eran usadas las que en mal pusieron, estado. entonces me quedan más dudas No, que cualquier a mí cosa. de lo que no me cabe duda es que esto es inconstitucional, es inmoral porque hay intereses ocultos y intereses inclusive del clan Bukele, hermanos y compañía, con la empresa turca.
Y también que es algo que va a, en lugar de beneficiar a la reactivación de la economía salvadoreña, Sí. pero así de forma equitativa, ¿verdad? Todos los sectores, solamente va a beneficiar al grupo de empresas que va a concentrar las tarifas, las ganancias y va a tomar las decisiones sobre el uso de ambos puertos. Espero que esto no vaya a terminar en un castillo de corrupción como en Ecuador, porque aquí quien se debería de beneficiar pero entonces, es la ciudad de Acajutla. Ay, pero, Ellos, pero los pobladores de Acajutla deberían recibir. Pero no sé si no ves que les quitan hasta la playa. No, pues. yo digo lo que debería ser. Sí, lo que no debería, lo que es. sí, lo que debería Ellos de ser. deberían ser beneficiados, lo cual no se ve. No. Ahora hay otra cosa. Van a triplicar la capacidad de Acajutla y van a arreglar el otro. ¿Y hay demanda? ¿Hicieron el estudio de la demanda? No hay estudio, es que no hay nada, no hay nada de eso, por eso es que nos ocultan la información. Okay. Ojalá la ciudadanía no crea que estamos haciendo este análisis solo porque no nos gusta el progreso o solo, como dicen, por molestar. No, yo sí quiero un buen puerto en Acajutla. Estamos realmente preocupados por el futuro de los puertos que pueden llegar a ser un factor de competitividad de la economía salvadoreña, pero si las cosas se hacen bien y se hacen de manera transparente. La transparencia es la garantía, ¿verdad?, de que las cosas van a ser bien usadas y que ese bien público no sea utilizado exclusivamente para aumentar la ganancia de esa empresa que ya demostró su fracaso en el caso de Ecuador. Ok, y es así como nosotros llegamos al final del programa. Ronald, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Buenas noches en su casa. Doctora, ha sido un placer. No, el placer ha sido mío, Fernando. Muchísimas gracias por la atención y pasen buenas noches. Desde luego, buenas noches para ustedes también. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse, feliz noche y feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.